investigaciones se centran en las políticas y estrategias de competitividad territorial y en los procesos de desarrollo socioeconómico, gobernanza, innovación, clústeres y roles que juegan las universidades en el desarrollo local y regional. James Wilson se referirá a la estrategia de especialización inteligente con la experiencia del País Vasco. Adelante y bienvenido. James Wilson, España, director de investigación en Orquestra Instituto Vasco de Competitividad y profesor de Deusto Business School. Conferencia: Especialización Inteligente, RIS3, la estrategia País Vasco. Buenos días a todos. No sé si podéis verme. Entiendo quizás que no, porque yo no puedo verme. Y lo siento por el pequeño retraso por este razón. Hay un problema con la cámara, parece. Pues es un placer estar aquí con vosotros esta mañana o esta tarde aquí en España. Y pues una pena que no puedo estar en persona. Me habría gustado mucho visitar a vuestra ciudad en Barranquilla. Pero bueno, es un placer estar aquí para poder compartir con vosotros algunas reflexiones y experiencias del País Vasco, donde trabajo, como he comentado, en Orquestra, el Instituto Vasco de Competitividad. Quiero hablar sobre todo sobre las estrategias territoriales y la experiencia del País Vasco es una experiencia que muestra, yo creo, el valor de tener una estrategia a largo plazo, una estrategia que no es solo del gobierno, pero en que está involucrado pues todas las empresas, las universidades, las distintas instituciones del territorio y que va a largo plazo buscando alinear las estrategias de estos distintos agentes. Y está relacionado también con el concepto de especialización inteligente, que igual habéis conocido, un concepto que nació en Europa y hoy en día está utilizado por muchas partes del mundo, en Colombia incluso, para organizar e impulsar las estrategias a nivel de regiones y países y también ciudades. Entonces, empiezo con el concepto de estrategia territorial. Es un concepto o una idea que ha sido de auge en los últimos años, en las últimas décadas, yo diría. Y es sobre todo porque estamos dando cuenta de la importancia del lugar en entender el desarrollo económico. En los años 80 hasta que en los años 90, muchas de las políticas de desarrollo económico no tenían tan en cuenta el lugar y el lugar específico en que estaban implementando políticas. Hoy en día damos cuenta de que cada lugar es muy diferente y entonces entender el desarrollo económico en cada lugar también tiene que adaptarse a este lugar. Hemos visto esto sobre todo en los últimos años en la evolución de dos tipos de política y esos dos tipos de política se han convergido en los últimos años para dar un enfoque más estratégico. Por un lado, la política industrial se ha visto en las últimas décadas una transformación desde lo que se puede llamar el viejo política industrial hacia un nuevo política industrial, impulsado por gran pensadores como Dani Rodrik, como Ricardo Hausmann, que vais a escuchar también más tarde esta mañana. Hemos visto de que este cambio de idea de la política industrial, de que en vez de un gobierno decidiendo de arriba abajo
lo que debería hacer lo que debería priorizar en la industria, pues hacía un enfoque que involucra a distintos agentes y busca un tipo no consensos, pero un tipo de involucración, participación de las distintas empresas, universidades, instituciones gubernamentales, etcétera, de un territorio para definir conjuntamente la política industrial. Por otro lado, con respecto a la política de innovación, también hemos visto una evolución desde políticas muy lineales, impulsando I+D y esperando resultados, hacia políticas más sistémicas que entienden que el I+D y la investigación, los resultados de I+D funcionan en un sistema y necesitan también trabajar las conexiones entre los actores. Por eso, un enfoque en políticas cluster que ha mencionado también Julián justo ahora. Y más recientemente estamos viendo una tercera ola de políticas de innovación hacia políticas más transformadoras, políticas de innovación que buscan transformar ciertas cosas, que buscan responder a los retos grandes sociales que tenemos en la sociedad, como puede ser el cambio climático, o el envejecimiento o otros retos grandes que estamos afrontando. Entonces, el contexto actual que estamos es un contexto en que estos retos grandes sociales son muy presentes y estamos viendo enfoques a la política que están orientados a misiones, por ejemplo, o a alcanzar los ODS de las Naciones Unidas. Y en este contexto, la política industrial y la política de innovación de alguna forma están convergiendo hacia estos tipos de misiones y grandes retos sociales. Una muestra de esto es el propio concepto de especialización inteligente. Este es un concepto que he dicho nació en Europa hace más o menos 10 años. Kevin Morgan, uno de los académicos británicos que más reconocido en el análisis de estas estrategias en Europa, ha dicho que es uno de los programas más ambiciosos lanzados por la Unión Europea en toda su historia en términos de impulsar la innovación. ¿Qué son estas estrategias? Pues sobre todo son estrategias regionales. La Comisión Europea esperan que todas las regiones desarrollen esas estrategias y si quieren recibir fondos de la Comisión Europea para Innovación, tienen que mostrar el desarrollo de una estrategia de este tipo. Y tienen 3 elementos principales. Por un lado, en términos de del qué de la estrategia. Son estrategias que están basadas fundamentalmente en priorizar. Entonces, vienen de la idea de que por mucho tiempo regiones en Europa y en otras partes del mundo también estaban pues más o menos intentando hacer similares cosas, copiando uno a otro y no necesariamente priorizando de una forma muy eficaz sus inversiones en I+D+I. Estas estrategias vienen del premiso de que es importante identificar las capacidades de un territorio y alinear las inversiones hacia estas prioridades, hacia esas capacidades. Es decir, priorizar claramente en qué invertimos en I+D+I. Entonces, hay una clara direccionalidad de estas estrategias. No son horizontales, pero tienen una priorización clara en lo que intentan hacer. ¿Para qué? Pues el segundo como rasgo de estas estrategias es que están buscando en el tiempo impulsar la transformación estructural de la economía. Están buscando a través de esta priorización impulsar que la economía sigue transformándose y sigue evolucionándose hacia nuevas oportunidades. En este sentido, es un poco un misnomer hablar de estrategias de especialización inteligente. Y Dominique Faure, la persona que puso este nombre a estas estrategias, ha dicho más recientemente que pues, él está arrepintiendo un poco poner este nombre, porque realmente son estrategias de diversificación inteligente. Son estrategias que buscan esta transformación a través de la diversificación de actividades, pero orientado en un enfoque estratégico, priorizando inversiones en I+D+I. Quizás lo más destacante de estas estrategias tiene que ver un poco con el punto de la nueva política industrial, es el proceso de cómo se pone en marcha estas estrategias.
y ponen en el centro este dicho proceso de descubrimiento emprendedor, que es una frase quizás un poco difícil de entender inmediatamente, pero lo que quiere decir esencialmente es que esas estrategias no deberían estar formadas por un gobierno o por un agente en el territorio de forma top-down, en que se decide lo que va a hacer, se prioriza las inversiones y se lo hace. No, esas estrategias deberían formarse a través de un proceso bottom-up que viene de procesos de participación de los distintos elementos del triple hélice. Entonces, deberían nutrirse de procesos de participación entre empresas, entre universidades, entre gobierno, las tres partes del triple hélice que comparten su propio conocimiento sobre el territorio, sobre las fortalezas del territorio, las debilidades, las oportunidades de mercado, y a través de este proceso se identifica dónde hay que priorizar en las inversiones en I+D+I. Entonces, el propio proceso es muy importante en esas estrategias y eso es un poco lo que quería comentar también en el contexto de la experiencia vasco. Aunque nació en Europa estas estrategias, la Comisión Europea en los últimos años ha publicado varios informes que muestran que también están implementando estas estrategias en muchas partes del mundo, incluso sobre todo en Latinoamérica y en Colombia. Y esos dos informes que veis en la pantalla aquí destacan el caso de Colombia y destacan sobre todo el rol que están jugando los clusters en las estrategias de especialización inteligente en el contexto colombiano. Que también tiene que ver con el reciente libro de Marco Llinas, en que cuenta en mucho detalle esta experiencia en el contexto colombiano y cómo se relaciona con la estrategia de especialización inteligente. Pues en este contexto, ¿por qué puede ser interesante entender algo sobre el caso vasco? Pues yo creo que es un caso que internacionalmente está bastante bien reconocido hoy en día, de un caso de éxito en estrategia a largo plazo. Se trata de una de las pocas regiones que ha construido una estrategia territorial muy a largo plazo, que ahora ya estamos en pues, más o menos 4 décadas o 40 años de estrategia que ha ido evolucionando, pero ha ido bastante constante en sus fundamentos. Y sobre todo ha estado enfocado en la industria. Entonces tiene ciertos rasgos que son bastante únicos y se ve también en términos del desempeño. En el gráfico aquí se puede ver, por ejemplo, la evolución del PIB per cápita en el País Vasco desde 1980 y durante este tiempo ha ido acercando de forma muy constante hacia el medio europeo y se ve ahí el comparativo con los 15 países más ricos de la Unión Europea. Si se hace la comparación con toda la Unión Europea ahora, el País Vasco tiene el PIB per cápita más o menos 115% del medio de la Unión Europea. Entonces, este caso ha sido estudiado por gente como Michael Porter o Kevin Morgan, también informes del OECD, y también se ve en los resultados hoy en día en que en términos de PIB per cápita o en términos de indicadores sociales como el riesgo de pobreza o exclusión social, se ve que es una región que está muy bien posicionada en el contexto europeo. Para tener un poquito más información, sin entrar en todo el detalle de esta diapositiva, se ve aquí algunas estadísticas. Si no conocéis bien el País Vasco, lo veis que es una región pequeño en el norte de España, 2.2 millones de personas y con un PIB per cápita que en términos de regiones europeos es el 29 de 2018 regiones europeos, y en términos de tasa de riesgo de exclusión o pobreza también es el ranking de 29. Entonces vemos un desempeño bastante igualado en los ámbitos económicos y también en los ámbitos sociales. Sí.
Vamos un poco atrás en tiempo hasta 1980 para mirar un poco las bases de la estrategia, antes de entrar en el periodo más reciente para mí la estrategia de especialización inteligente. Podemos dividir el primer parte de la estrategia en tres fases, tres etapas. La primera es la década de los 80s, en que el País Vasco se encuentra en una situación muy desfavorable. España en este momento crea sus comunidades autónomas, entonces el País Vasco tenía que crear una administración regional de nada, desde nada, entonces tenía que construir su propia administración pública. Pero más allá que esto, era en una situación de gran crisis económica, con desempleo en los 30% por ahí, y con la necesidad de promover una reestructuración industrial sustancial. La década de los 90 estaba caracterizada sobre todo por la experimentación con la política clusters y buscando mejores de eficiencia en la industria a través de las clusters. Y a partir de 2000, el enfoque se concentró sobre todo en innovación y en la diversificación de la industria impulsado por la ciencia. Se ve en estas cifras un poco algunos de los resultados de esta época, pues se ve grandes incrementos en estos 30 años en la intensidad de I+D, en el PIB y en las exportaciones, por ejemplo. Ahora enfocando en la estrategia más reciente, la estrategia de especialización inteligente, podemos volver a estas tres preguntas, el qué, el para qué y el quién, para analizar un poco los grandes rasgos de la estrategia durante los últimos 10 años. En términos del para qué, un rasgo muy claro de la estrategia del País Vasco es un enfoque en la competitividad inclusiva y a través de la innovación. Durante esta última etapa, la inclusividad como resultado y la innovación como medio para llegar a competitividad ha sido un poco los grandes para qué de la estrategia. Y ahí se ve un poco unos de los resultados en términos de estos para qué. En términos del qué, la estrategia en sí, podemos dividirnos entre activos por un lado, especialización y actores. Hemos visto en términos de activos pues mucha inversión en infraestructuras de TIC durante esta época. Una inversión muy fuerte también en las competencias y la adaptación de los sistemas de competencias, los sistemas de educación hacia las prioridades de la estrategia de especialización inteligente. Y otras cosas como pues, una recuperación de las deficiencias en innovación tecnológica y el intento de impulsar esto, la reorganización de la red de ciencia, tecnología e innovación y la maduración del sector público. En términos de la especialización en sí, las actividades en que se especializa ha evolucionado desde el principio de la década un enfoque en pues, mercados claves de envejecimiento, energía, transporte, etc. Al RIS3 actual, que hace un enfoque claramente en tres áreas: la fabricación avanzada, la energía y los biociencias en salud. Esas son las prioridades estratégicas del País Vasco y siguen siendo en la nueva RIS3 que acaban de aprobar el año pasado. Y en términos de empresas, en términos de actores, se ha enfocado su estrategia en las empresas, claramente, en términos de implicarles en la propia estrategia. Las organizaciones intermedias, las organizaciones cluster, las asociaciones empresariales, etc. Y los distintos agentes de la red de ciencia, tecnología y innovación. Los instrumentos que se han utilizado para impulsar esta estrategia ha sido, por un lado, el propio RIS3, la estrategia de especialización inteligente, que se ha construido a través de una serie de grupos de pilotaje para cada una de las áreas de especialización, para juntar las distintas empresas, universidades, departamentos gubernamentales que tienen interés y capacidades en este área, y para ir desarrollando a través de estos grupos de pilotaje proyectos específicos relacionados con estas áreas.
También se ha reforzado o se ha utilizado las asociaciones cluster y las otras instituciones intermediarias para apoyar este proceso de participación en el RIS3, y se ha intentado orientar toda esta actividad hacia la aprobación de la Agenda Euskadi 2030, que intenta aterrizar los objetivos de los ODS en el propio estrategia del País Vasco. El último pregunta, ¿quién y cómo? Ha sido sobre todo a través de cambios y mejoras en el propio gobernanza, tanto externo, en términos de la relación del País Vasco en Europa y con otras regiones, y también interna, en términos de la relación entre distintos departamentos de gobierno. Para mí, uno de los grandes éxitos de esta última etapa ha sido el reconocimiento de la necesidad de una mejor coordinación entre distintas partes del gobierno para poder llevar a cabo una estrategia holística que es capaz de llevar a cabo esta estrategia adelante. Eso viene mano a mano con un liderazgo más distribuido, que el liderazgo de estrategia no es solo del gobierno, también de las empresas, de la universidad, y también de una estrategia que es dinámica, que no es una estrategia que está escrito en un documento y dejado para los siguientes 4 años cuando escribe un nuevo documento. Es una estrategia que se ve muy dinámica y cambiando en el tiempo. Se puede, a través de ese análisis, analizar retos del futuro para el País Vasco, que no voy a enfocar más en esto ahora, sobre todo decir que el gran reto que tenemos ahora en el País Vasco es adaptar esta estrategia en los siguientes años hacia los grandes retos que vemos, las grandes transiciones que vemos en el ámbito sociodemográfico, energético, ambiental y tecnológico digital. Y eso es donde todo el enfoque está ahora en términos de la evolución de esta estrategia. Y quizás más interesante es reflejar muy brevemente en las 5 lecciones que creemos que podemos destacar de esta experiencia para otros lugares. El primero es de tener una orientación muy clara de la estrategia. Desde el principio, en los 80s, la estrategia era muy claramente orientada no solo a los elementos económicos, pero también a los elementos sociales. La proactividad, asumir riesgos para dar prioridades a los sectores específicos, invertir en las capacidades correspondientes, el foco de la estrategia de profundizar y diversificar, el desarrollo de capacidades políticas y la apertura al exterior. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Lo siento que parece que hay unos problemas con la cámara. Si queréis más información sobre el caso vasco, pues pongo aquí algunas referencias y estudios que se puede acceder libremente por el internet. Muchas gracias. Porque ya no nos queda tiempo para adaptar progresivamente nuestros modos de operación. Veolia tiene una